Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es tarta natillas. Hoy la tarta que lo tiene todo para este San Valentín. Es fácil, es sin horno, es rápida. ¿Queréis ver cómo la hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Como estáis viendo, yo tengo aquí 2 rulos de galleta, que cada rulo de galleta contiene 200 gramos. En total vamos a triturar 400 gramos de galleta María. Picamos un poquito la galleta, tapamos, trituramos y tan fácil como lo que estamos viendo. Una vez nuestra galleta ya la tenemos bien triturada, a continuación vamos a añadir 200 gramos de mantequilla. Como muchas veces os he comentado, yo añado la mantequilla sin fundir porque me gusta más la textura que le da a las galletas. Pero si a vosotros en este momento os gusta añadir la mantequilla fundida, perfectamente lo podréis hacer. Mezclamos bien hasta que hayamos integrado por completo la mantequilla junto con la galleta. Y una vez esta parte ya la tenemos, que vemos que tenemos bien mezclada la mantequilla junto con la galleta, ahora a continuación vamos a por nuestro molde. Vamos a preparar nuestra tarta en un molde de 22 centímetros y yo lo estoy haciendo en una tarta, en un molde de forma de corazón. Ahora, porque tenemos a la vuelta de la esquina San Valentín, que no tenemos este tipo de molde y nuestro molde, por ejemplo, es redondo o es cuadrado y es de 22 centímetros, perfectamente lo podríamos cambiar. Añadimos la galleta ahí. Ahora vamos a repartir intentando de que nos quede la misma cantidad, porque con esta galleta tenemos que formar la base de nuestra tarta, pero también a la misma vez una parecilla. Mirad, así, con la paleta vamos, esperar, voy a cambiar de paleta, ahora sí, con esta me va a ser más fácil. Vamos a ir formando una parecilla, tal y como estáis viendo en la imagen, ¿veis? Voy repartiendo un poquito la galleta para dejar también en la base. Y una vez tengo la galleta repartida en lo que es la pared del molde, alisamos la base como habéis visto en la imagen. Ahora, para dejarla más bonita, vamos a redondear y alisar la parte de arriba, ahí. Y cuando ya lo tenemos, tal y como estáis viendo en la imagen, es el momento de reservar en la nevera. Cuando yo digo en la nevera, no es en la parte del congelador, es en la parte donde tenemos la fruta, la verdura y todo eso. A continuación, vamos a preparar nuestras natillas. Yo tengo aquí 1 litro de leche, que de esta leche voy a añadir aproximadamente la mitad. La otra mitad la vamos a reservar para luego el final. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero perfectamente la podríamos cambiar por la leche que nosotros estemos acostumbrados a tomar en casa, hasta incluso por bebida de soja o bebida de avena. A continuación vamos a añadir 34 gramos, que no me salía, de preparado de natillas. Luego os voy a enseñar la marca de natillas que yo utilizo para que os hagáis una idea. Aprovechamos bien lo que nos queda aquí en el bol porque es muy importante el añadir todo el preparado de natillas y a continuación vamos a añadir un toquecito de sabor añadiendo 1 cucharada de esencia de vainilla. También vamos a añadir 180 gramos de azúcar, que equivale a media taza y 2 cucharadas de azúcar, que es la que acabo de añadir. Y ya tan fácil como coger una varilla, mezclar muy bien hasta que no tengamos ningún grumo. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, ahora os comento. Mirad, no nos queda ningún grumo. Lo apartamos para que se vea bien. Y aquí tengo en el plato agua bien fría, porque para hidratar gelatina tiene que estar bien fría el agua. Es muy importante. Ahora vamos a hidratar 10 hojas de gelatina neutra o gelatina sin sabor, que equivale a 20 gramos. A ver, cogemos una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y añadimos la última. Pues ahora la vamos a dejar hidratar y a continuación vamos a llevar nuestras natillas al fuego. Y mirad lo que os decía. Este es el flan, lo que utilizo para hacer o flan o natillas.
viene que tienes que ir cogiendo, no viene en sobres, tienes que ir pesándolo según la cantidad que quieras ir haciendo, pero para que veáis la marca que yo utilizo con estas es que a nosotros el sabor y la textura que le da a las natillas tanto al flan nos encanta. A continuación colocamos nuestro cazo al fuego. Y vamos a ir mezclando, es muy importante. No vamos a parar de remover porque como ya le hemos añadido el preparado de natillas y también el azúcar, corremos el riesgo de que se nos pueda pegar. Entonces mezclamos y va a ser muy rápido el comenzar a hervir. Mirad, ¿veis? Ya ha comenzado a hervir. Pues cuando ya vemos que ha comenzado a hervir, apagamos el fuego y ya fuera del fuego lo que vamos a hacer para bajar la temperatura a estas natillas es añadir la leche que habíamos reservado, porque sabemos que la gelatina que ya la tenemos hidratada no se puede añadir en una mezcla que esté hirviendo, porque si no le quitamos su efecto. Entonces le tenemos que bajar la temperatura. Por eso hemos reservado la mitad de la leche para ahora bajarle la temperatura y añadirle de seguido la gelatina. Ahí mezclamos a que se integre bien la leche que acabamos de añadir y una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos a por la gelatina. Mirad, aquí ya la tengo bien hidratada, escurrimos bien todo el exceso de agua porque no lo necesitamos. Ahí. Y una vez ya lo tenemos bien escurrido, la añadimos a donde tenemos, no me queda ninguna, disolvemos. Y nada, va a ser un visto y no visto, porque como está templadita ahora mismo, en este momento, ¿veis? Pues cuando ya la tenemos bien disuelta, vamos a por nuestro molde. Estáis viendo que es súper rápida esta tarta, pero está buenísima. Vamos a colocar, como siempre os digo, una paleta en la base de nuestra galleta para que el golpe del chorro lo dé en la paleta y no lo dé en la galleta. Así no corremos el riesgo de que nos pueda romper la base y que flote para arriba. Añadimos poquito a poco las natillas. Ahí. Si queréis podéis quitarle así un poquito las pompitas por encima. Y una vez ya lo tenemos, reservamos en la nevera hasta que esté totalmente cuajada. Ahí. ¡Qué olorcito! Una vez ya la tenemos cuajada, como mi pulso, como veis, vamos, que no es para estar ahí que tiemblo más que yo que sé, pues entonces se me ha movido un poquito y se ha salido un poquito las natillas, como estáis viendo. Pero nada, la despegamos un poquito de arriba y no pasa nada. Desmoldamos y comprobamos que el aro nos queda completamente suelto, porque ahora a continuación vamos a decorar. Pero yo para desmoldar este aro no puedo desmoldarle así porque lleva un borde abajo y tengo que colocarle un vaso para que baje al contrario el aro y poder desmoldar la tarta. ¿Que el vuestro se desmolda para arriba? Pues nada, este paso lo podéis saltar y desmoldáis y listo. Mirad qué fácil, mirad. Así, como quien dice, ya estaría de maravilla, pero la vamos a decorar, la vamos a poner bien bonita. Os voy a dar una decoración fácil y rápida y con poquitos ingredientes. Aquí en el bol tengo 200 mililitros de nata para montar, también conocida como crema para batir. Tened en cuenta que tiene que tener un 35% de materia grasa. Vamos a batir hasta que la nata nos coja un poquito de cuerpo. Y una vez nos ha cogido un poquito de cuerpo, añadimos 2 cucharadas de azúcar. Ahora, si sois muy golosos, podréis añadir de 3 a 4 cucharadas. Mezclamos bien, o sea, batimos bien hasta que tengamos nuestra nata bien montada. Y cuando nuestra nata ya la tenemos bien montada, a continuación vamos a coger una manga pastelera. En la manga pastelera, como estáis viendo, le he colocado una boquilla de estrella. Añadimos un poquito de la nata que acabamos de batir, la preparamos y vamos a por nuestra tarta. Ahora, vamos a puntear primero el borde, así como estáis viendo. Nada, decoración facilita, pero que luego nos va a quedar bonita, no. Lo siguiente. Ahí, y mirad, ahora que no os ha llegado la natilla hasta ahí arriba porque nos ha quedado un poquito más alta la galleta, pues hacemos este paso que estáis viendo. Punteamos primero por dentro para que luego cuando punteemos en el borde se sujete y nos sea mucho más fácil. Entonces seguimos punteando y ahora os digo a lo que yo me refiero. Marcamos así el piquito del corazón y es lo que yo os decía, ¿veis? Ahora para puntear esta parte nos va a ser más fácil y no se va a caer el punteo que le demos. Ahí, una vez ya lo tenemos, ahora para que nos quede aún más bonito, en el medio, tal y como estáis viendo, vamos a hacer otro punteo. Ahí,
Y una vez ya la tenemos, mirar qué bonita. Así como quien dice, ya nos valdría, porque perfectamente la podríamos dejar así, hasta incluso añadir por el centro chocolate rallado. Ahora, que no lo queremos hacer así, os voy a dar otra idea. Añado la nata que me ha sobrado y voy a utilizar colorante alimentario rojo. Ahí. Ahora que no tenemos colorante alimentario rojo y lo tenemos de otro color, perfectamente lo podréis cambiar. Ahora, incluso que no tenemos colorante y queremos darle otro color distinto, pues por ejemplo podemos utilizar el cacao que utilizamos en los desayunos, en la leche, añadirlo tamizado, mezclarlo con movimientos envolventes y tendríamos por el centro de nuestra tarta pues de chocolate. Ahora, he utilizado la misma boquilla. Vamos a puntear de nuevo todo lo que nos queda, toda la base de nuestro corazón, ahí, hasta que lo tengamos cubierto por completo. Ahí es una decoración fácil. Ahora, que queréis, por ejemplo, añadir una ganache o cualquier otra cosa, perfectamente lo podréis hacer. Mirad qué maravilla. ¿Habéis visto cómo queda? Y está buenísima. Una tarta facilísima, que es que si se la haces a tu novia, o se lo haces a tu novio, o a tu mujer, o a tu marido, seguro que le va a encantar. Vamos a ver el corte como queda por dentro, pero ya estáis viendo que el corte del cuchillo no lo está diciendo. A ver, voy a limpiar el cuchillo para que no me manche el siguiente corte. Ahora sí, damos el siguiente corte y mirad el cuchillo, mirad cómo corta. Es que me encanta. Ahí queda con un sabor espectacular. Bueno, como sabemos que saben las natillas. Impresionante. Mirad, a ver que no la tire. Mirad qué maravilla. ¿Y que hemos tardado? Nada, es una tarta muy fácil de preparar, pero que seguro que les va a encantar a quien se la prepare. Incluso yo, por ejemplo, cuando la preparo también para mi familia, porque aquí comemos todos. Esto no es solamente para mi marido, no, 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 esto es para todos. Mirad cómo queda. Queda un bocado y un sabor espectacular. Mirad. Nada, por donde lo mire, lo voy a acercar un poquito más para que se vea mejor. Y ahora vamos a ir a por una cuchara para que veáis cómo queda el corte al cogerlo con una cuchara. Mirad, mirad. ¡Wow! Esto es una pura tentación. Nada, una receta que sí o sí te animo a que prepares porque es que segurísimo que os va a encantar. Y en esta receta vamos a comenzar preparando un caramelo. Colocamos un cazo en el fuego y añadimos 120 gramos de azúcar. A continuación vamos a añadir 3 cucharadas de agua. Añadimos la primera, segunda y tercera. Ahora, para que el caramelo no se nos cristalice, no tenemos que meter ningún utensilio. Tenemos que dejar que ese caramelo se haga él solito. Ahora, eso sí, tenemos que estar muy pendientes de él, ya que se prepara muy rápido. Mirad, ¿veis? Ya nos va cogiendo ese colorcito, pero es un color dorado muy ligero. Le vamos a dejar que coja un poquito más de color, pero ahora sí, no nos podemos mover del sitio porque es que esto va a ser un visto y no visto. Corremos el riesgo si nos movemos de que se nos queme y no nos valga. Mirad, ¿veis? En un ratito de nada ya va cogiendo más color. Pues cuando ya vemos que tiene este tono, ya le tenemos listo para apagar el fuego y rápidamente pasarlo al molde.
Yo, el molde que he elegido en esta receta es de corazón, en forma de corazón, porque tenemos a la vuelta de la esquina San Valentín o el Día de los Enamorados. Pero que no tenemos este tipo de molde en casa y lo tenemos en redondo o en cuadrado, perfectamente lo podríamos hacer igual. El molde que yo estoy utilizando es un molde de 22 centímetros. Eso sí, muy importante, el molde que elijáis tiene que ser ciego. ¿Qué quiere decir ciego? Que no esté abierto por la parte de abajo, como estáis viendo en la imagen, que está completamente cerrado. Vamos a añadir el caramelo, vamos a repartir el caramelo por toda la base y una vez lo tenemos, reservamos, porque a continuación vamos a preparar un bizcocho. Comenzamos añadiendo un huevo en un bol. A continuación vamos a añadir 120 gramos de azúcar. A ver, cojo la tacita del aceite, que la tengo aquí y no la tire. Y vamos a añadir 60 mililitros de aceite de girasol. Ahora lo que nos toca es mezclar, sobre todo hasta que veamos que ese azúcar que acabamos de añadir está completamente disuelta. Una vez ya lo tenemos, a continuación vamos a añadir 125 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero en este momento podríais utilizar la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Hasta incluso podríais cambiarlo por bebida de soja o bebida de avena. Vamos a darle un toquecito de sabor añadiendo una cucharada de esencia de vainilla. Volvemos a mezclar. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, a continuación vamos a añadir 150 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. La añadimos. A continuación vamos a añadir 20 gramos de cacao en polvo. El cacao que yo estoy utilizando es un cacao 100%, que el vuestro es un 70 o un 80, perfectamente lo podréis hacer. Añadimos una cucharadita de levadura química, también conocida como polvo para hornear. Y ahora tan fácil como es mezclar hasta que no tengamos ningún grumo. ¿Habéis visto qué fácil? Nada, es súper fácil. Os animo a que lo hagáis porque es impresionante. Se llama también, es muy conocida esta tarta como tarta mágica, porque según empieza, hemos empezado con el bizcocho, pero el bizcocho luego al final va a quedar en la parte de arriba, impresionante. Y como mi molde es de silicona y se mueve por todos los lados, yo ya la he colocado en la bandeja apta para horno, en el que voy a llevarlo al horno, porque esta receta la tenemos que preparar al baño María. Entonces, para que luego me sea más fácil, ya la he colocado en la bandeja del horno, añadimos nuestro bizcocho, así como estáis viendo. Lo añadimos todo. Y cuando ya lo tenemos, en este momento reservamos. Porque a continuación vamos a preparar el flan. Vamos a comenzar añadiendo 4 huevos. Los huevos que yo estoy utilizando son huevos grandes. Si los vuestros fueran pequeños o fueran medianos, tendríais que utilizar 5 huevos. Le vamos a dar un toquecito de sabor añadiendo una cucharada de esencia de vainilla. También vamos a añadir 120 gramos de azúcar. Vamos a mezclar. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, a continuación vamos a añadir 400 mililitros de leche. En este caso igual estoy utilizando leche entera. Os repito lo de antes. Si vosotros estáis acostumbrados a utilizar leche desnatada, bebida de soja, bebida de avena, perfectamente lo podréis cambiar. Podréis cambiarlo por la bebida o leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Mezclamos y una vez ya lo hemos mezclado, ya lo tenemos listo. Ahora vamos a por nuestro molde. Ahora vamos a colar la mezcla del flan que hemos preparado ahora mismo. Colamos con un colador, vamos añadiendo poquito a poco. Añadimos toda la mezcla y cuando ya lo tenemos, ahora en este momento vamos a añadir agua. Como antes os he comentado que esta receta se prepara al baño María. El agua que estoy añadiendo está caliente, es importante el añadirla bien caliente. Ahí. Y para que os hagáis una idea cuánta cantidad de agua estoy añadiendo, un litro justo. He llenado la jarra que es de 1 litro y lo tenemos.
Una vez ya tenemos nuestra bandeja preparada, nos lo llevamos al horno. Horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo sin ventilador durante 50 minutos aproximadamente. No ha necesitado ni precalentar ni nada el horno antes. Tras los 50 minutos, para saber que lo tenemos cocinado, pinchamos con un palillo. Si ese palillo sale seco, nuestra tarta estaría. ¿Que sale un poquito más sale un poquito húmedo el palillo? Le dejaríamos unos minutitos más dentro del horno. Vamos a dejar que enfríe por completo. Y una vez está frío, mirar todo el caramelo que sube por los bordes del molde. Ese caramelo empapa el bizcocho y es impresionante. Mirad por cómo sube. Yo creo que lo voy a desmoldar muy mal, porque como se mueve por todos los lados por ser de silicona, que es tan blandito, pero ¿veis? No, no va a poder ser. Voy a por un plato para que tenga una base un poquito más dura para poderle dar la vuelta. Ahora sí, a ver. Mirad el caramelo, eso moja, humedece el bizcocho. ¡Buah! Y es impresionante. Esta receta, ¡buah!, espectacular. Desmoldamos y mirad cómo se sale ya el caramelo. Es que está diciendo, quítame, que es que me quiero escapar de aquí. Ahí, con mucho cuidado. Y ya me lo estaba yo imaginando, que al mover el molde, como era tan blandito, lo había roto. Pero bueno, no me importa porque eso no se va a ver, porque ahora le vamos a decorar un poquito por encima. Si quisierais, ya así nos valdría. Mirar la parte de flan, mirar el caramelo todo por dentro, el bizcocho humedecido por ese caramelo, impresionante. Ahora, lo que os comentaba, ¿que la queremos así? Perfectamente os valdría así. Ahora, que las queremos decorar, os voy a dar así unas ideas así rápidas de decoración para que nos quede pues un poquito más bonito, pero porque bonito, como quien dice, ya lo tenemos. Entonces, ahora, si lo queremos decorar, en un bol vamos a añadir 200 mililitros de nata para montar, con un 35% de materia grasa. Montamos un poquito la nata, nada que nos coja un poquito de cuerpo para poder añadirle el azúcar. Y cuando la nata ya nos ha cogido un poquito de cuerpo, es el momento de añadir 60 gramos de azúcar. De nuevo, vamos a montar. Terminamos de montar por completo la nata. Y una vez ya la tenemos montada, mirad, yo tengo aquí 2 mangas pasteleras, porque vamos a necesitar 2 mangas. ¿Que no queremos poner 2 colores? Pues con una manga pastelera con boca de estrella sería suficiente. Yo es para cambiarle un poquito y romper un poquito el color. Entonces voy a luego añadir un poquito de nata que voy a reservar un color rojo. Voy a darle un toque así rojizo, anaranjado más o menos. Una manga ya la tengo llena. En la otra, como es solamente para romper un poquito el color, he dejado menos cantidad. Mirad, ¿veis? Solamente he dejado este poquito. Y ahora, nada, le vamos a dar un toquecito de color con nada, algo menos de media cucharadita, como estáis viendo en la imagen, de colorante alimentario, de color rojo, ¿veis? Pero como quien dice, no es necesario. ¿Que queréis hacerlo? Perfectamente se puede hacer. ¿Que no tenéis rojo y tenéis otro color y le queréis dar ese toque también a vuestra tarta? Perfectamente podéis cambiar el color a vuestro gusto. Una vez ya lo tenemos mezclado, lo paso a la otra manga. Y aquí ya las tenemos las 2 listas para comenzar a decorar. Nada, vamos a decorar muy fácil. No lo vamos a complicar. Vamos a comenzar punteando y para puntear la parte roja, así, aleatoriamente, donde nos parezca y que veamos que nos va a quedar bonito, hacemos un punteado, ahí como estáis viendo. Y ahora añadimos el último y ahora lo que vamos a hacer es con la blanca cubrir toda la base de nuestro corazón. Ahí. Primero voy a marcar el borde de todo el corazón. Nada, apretamos, soltamos, tan fácil como lo que estáis viendo. ¿Veis? Ahora, para ir rellenando las florecitas esas, los puntitos esos que hemos hecho, pues nada, es ir como estáis viendo en la imagen, ir punteando despacito al lado del punto que hemos marcado, rosa, rojo o del color que hayáis elegido, y cubrimos así toda la base. Ya estamos acabando.
Ahí. Y mirar qué maravilla. Ahora, el bocado es ¡buah! Impresionante. Facilísima, ¿a que sí? Para este San Valentín. Y seguro que con esta vamos, a triunfar seguro, sí o sí, con vuestra pareja o con vuestra familia. Mirad cómo queda por todos los lados. Es que queda de maravilla. Ahora, el sabor es espectacular. Ahora os voy a partir un trocito para que veáis cómo queda. Mirad, es que por donde la mires. Ya os digo yo que cuando pongáis esta tarta en la mesa, vuela. Vamos a cortar una porción para que se vea el corte y cómo queda por dentro. Y mirad, ya el corte del cuchillo nos va a decir cómo va a estar la tarta. Y estáis viendo qué fácil va cortando el cuchillo, de lo tierna y blandita que está. ¡Buah! Esto es, vamos, un pecado. Mirar, mirar. Cogemos la espátula. Y esto también os digo que de un día para otro aún más deliciosa está porque el bizcocho se humedece mucho más y es que según vas cogiendo, vas soltando ese juguito al caramelo y es impresionante. Mirad qué maravilla. Y comenzamos preparando la base de nuestra tarta. Yo tengo aquí 200 gramos de galleta María que ahora a continuación las tenemos que triturar. Cojo un poquito de galleta, las parto a la mitad para que les sea más fácil luego la máquina triturarlas. Ahí, cojo un poquito más. Tapo la máquina y me voy a quedar triturando las galletas y ahora estoy con vosotros. Una vez nuestra galleta ya la tenemos bien triturada, añadimos 120 gramos de mantequilla. Como vosotros sabéis, en muchas recetas os he comentado que me gusta más añadir la mantequilla sin fundir porque me gusta más la textura que le da a las galletas. Pero si a vosotros os gusta más en este momento añadirla fundida, perfectamente lo podréis hacer. Una vez la galleta ya la tenemos bien mezclada, vamos a por nuestro molde. Vamos a preparar nuestra tarta en un molde de 22 centímetros con forma de corazón. ¿Que no tenemos este tipo de molde en casa? No pasa nada. Yo he utilizado este molde porque por las fechas que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, pero perfectamente si el molde nuestro es redondo o es cuadrado, perfectamente podríais hacer esta tarta. Colocamos la galleta intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados, alisamos nuestra base con la misma paleta y una vez ya la tenemos reservamos en la nevera. A continuación vamos a hidratar unas hojas de gelatina. Importante, el añadir agua bien fría en un plato o en un bol. Aquí tengo 9 hojas de gelatina neutra o gelatina sin sabor, que equivale a 18 gramos. Cada hoja de gelatina contiene 2 gramos. Ahí vamos añadiendo las hojas para hidratarlas. Importante, muy importante, el hidratar siempre con agua fría. La dejamos hidratar un par de minutos y cuando ya vemos que nuestra gelatina está hidratada, vamos a colocar un cazo en el fuego. Vamos a añadir 200 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero perfectamente la podréis cambiar por la leche o bebida que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Vamos a dejar que esta leche coja un poquito de temperatura. Cuando ya vemos que nuestra leche está cogiendo temperatura, es el momento de escurrir bien nuestra gelatina, que ya estamos bien seguros de que está completamente hidratada. Quitamos ese exceso de agua y la añadimos a la leche. Nada, vamos a disolver esta gelatina que acabamos de añadir, pero vais a ver que es un visto y no visto, ¿veis? Ya la tenemos, pues ahora apagamos el fuego y fuera del fuego la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Una vez nuestra gelatina ya la tenemos completamente fría, en un bol vamos a añadir 200 mililitros de nata para montar. Ahí aprovechamos lo que queda aquí en el bol y ahora vamos a montar un poquito, nada, que la nata nos coja un poquito de cuerpo. Cuando la nata ya nos ha cogido un poquito de cuerpo, es el momento de añadir la azúcar. Vamos a añadir 120 gramos de azúcar.
De nuevo vamos a batir, no vamos a llegar a montarla del todo, porque luego a continuación cuando ya la tenemos casi montada, vamos a añadir, cuando la tenemos en este punto, añadimos 250 gramos de queso crema. A ver, lo cojo. Y yo estoy añadiendo queso crema, pero si a vosotros, por ejemplo, os gusta más el queso mascarpone, perfectamente lo podréis cambiar por el mismo peso. Ahora a continuación vamos a mezclar, nada, solamente mezclar, que veamos que el queso se ha mezclado junto con la nata y lo tenemos, porque no queremos montar la nata. Mirad, tenemos que dejar aproximadamente así, como estáis viendo en la imagen, que yo vuelco el bol, ¿veis? Y la nata escurre. Bueno, pues una vez ya la tenemos en este punto, vamos a por nuestra gelatina, que es muy importante el tenerla fría. ¿Que la tenemos fría? Perfectamente. La vamos añadiendo según vamos batiendo. Pero si notamos que nuestra gelatina tiene un poquito de temperatura, que está tibia, vamos a poner los dos cuerpos a la misma temperatura. Vamos a coger un poquito de la nata, la vamos a mezclar junto con la gelatina y cuando ya hemos conseguido las mismas temperaturas, en ese momento sí podríamos añadir la gelatina junto con la nata. Mezclamos y lo tenemos listo. Ahora, a continuación, cuando ya lo tenemos bien mezclado, vamos a por nuestro molde. Vamos a colocar la paleta en la base de la galleta para que el golpe del chorro lo dé en la paleta y no lo dé en la base de la galleta. Así no corremos el riesgo de que nos pueda romper la base y que flote hacia arriba. Nada, una vez ya lo tenemos, aprovechamos lo que nos queda aquí en el bol. Ahí. Y ahora vamos a reservar en la nevera hasta que esté totalmente cuajada, aproximadamente unas 2 a 3 horas. Cuando nuestra tarta ya vemos que está completamente cuajada, vamos a colocar un cazo en el fuego. Vamos a añadir 300 mililitros de agua. Vamos a dejar que el agua coja un poquito de temperatura, porque sabemos que para disolver gelatina nunca tiene que llegar ningún líquido a hervir, porque si hierve corremos el riesgo de que el efecto lo quitemos. Entonces, una vez ha cogido así más o menos tibia el agua, vamos a añadir un sobre de gelatina. El sobre de gelatina que yo estoy añadiendo es un sobre de gelatina de sabor fresa, de 85 gramos, pero perfectamente. Si en ese momento no tenemos en casa sabor fresa y lo tenemos de otro sabor, perfectamente lo podréis cambiar. Mezclamos, disolvemos bien la gelatina. Y una vez vemos que nuestra gelatina está completamente disuelta, ¿veis? Que ya no nos queda nada, pues ahora, y estáis viendo que no hierve. Importante, mantener siempre una temperatura bajita para disolver la gelatina. Apagamos el fuego y ya fuera del fuego la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Una vez nuestra gelatina ya ha enfriado por completo, de nuevo nos colocamos otra vez la paleta en nuestra base para que no nos la rompa. Añadimos la gelatina, dando el golpe del chorro en la paleta, como estáis viendo en la imagen. Ahí. ¡Qué maravilla! Me encanta. Quitamos la paleta y de nuevo reservamos en la nevera hasta que esté totalmente cuajada. De nuevo unas 2 a 3 horas. Esta vez va a ir un poquito más rápido. Ahora, a continuación, cuando nuestra tarta haya cuajado, vamos a colocar un cazo en el fuego. Añadimos 200 mililitros de leche. La leche, como os decía antes, podéis utilizar la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Dejamos que coja un poquito de temperatura. Cuando ya vemos que ha hecho así un ligero vapor, vamos a añadir un sobre de gelatina de sabor fresa que contiene 85 gramos. Porque como yo he hecho la base del medio de sabor fresa, pues la parte última también le vamos a dar el sabor fresa. Porque sabemos que cuando cogemos así las cajitas vienen de dos en dos. Entonces, que hemos aprovechado nuestra gelatina que tenemos en casa y era de naranja, pues hacemos la base de naranja y la última parte también de naranja. Una vez ya la tenemos completamente disuelta, volvemos a repetir el mismo paso. Apagamos el fuego y la dejamos enfriar a temperatura ambiente. De nuevo vamos a añadir 200 mililitros de nata. Nada, vamos a batir ligeramente hasta que nos coja un poquito de cuerpo. Porque ahora a continuación vamos a añadir solamente 3 cucharadas de azúcar, ya que los sobres esos de gelatina contienen azúcar y no necesita en este momento añadirle más cantidad. Batimos y una vez ya la tenemos ligeramente batida, pero no montada como estáis viendo, pues ahora en este momento vamos a por nuestra gelatina. Lo mismo que os he comentado antes. Completamente fría porque os va a ser más fácil
Que ahora notamos que está un poquito de tibia, pues volvemos a repetir el mismo paso que os he explicado antes. Ponemos los dos cuerpos a la misma temperatura y cuando ya está a la misma temperatura, la añadimos a la nata. Mezclamos, ahí mezclamos bien según vamos añadiendo la gelatina. Terminamos de mezclar. Y ahora, como siempre, cuando hemos mezclado con la varilla, yo estoy más segura siempre terminando mezclando con la paleta. Cuando ya lo vemos que está bien mezclado, vamos a por nuestra tarta. De nuevo, colocamos la paleta en la base, con mucho cuidado, para que el golpe del chorro lo dé la paleta. Ahí. Alisamos un poquito. Y nos lo llevamos de nuevo a la nevera hasta que esté totalmente cuajada. Una vez nuestra tarta ya está cuajada, vamos a despegar nada ligeramente la parte de arriba, como estáis viendo, poquito a poco. Y como quien dice, así ya nos valdría, pero os voy a dar unos puntitos así de decoración fáciles y rápidos. Vamos a comprobar que la podemos desmoldar. A ver, con mucho cuidado en este momento, para que no se nos rompa. Ahí vemos que nuestro molde y nuestro aro está completamente suelto. Pues cuando ya vemos que está completamente suelto, si la queréis dejar así, perfectamente le quitamos en este momento el aro y listo. Ahora, que la queréis seguir decorando, pues mirad, cerramos el aro y yo lo voy a hacer de la manera más fácil y rápida, con chocolate blanco. Lo vamos a rallar y lo vamos a rallar por la parte gruesa del rallador. Mirad, por esta. Rayamos hasta cubrir toda la base. Y una vez ya lo tenemos, ahora de nuevo vamos a abrir nuestro aro. Mi aro tiene un borde aquí abajo y lo tengo que abrir al contrario. Entonces tengo que colocar un vaso para bajar así el aro para abajo. Ahí, y mirar, aquí ya la tenemos. ¡Qué maravilla! Ahora vamos a terminar de decorarla con unas bolitas de chocolate y galleta. Ahí solamente le pongo en un lado. Pero ya os digo que esta parte ya a partir del chocolate blanco es opcional. Yo os doy ideas fáciles de decoración para que luego os quede pues a vuestro gusto. Una vez ya la tenemos así, ahora le vamos a dar un toquecito de gominola, gominola de mora. Ahí. Yo os doy ideas, ideas fáciles y que tenéis otro detalle en casa y lo queréis colocar, perfectamente lo podréis hacer. Ahí. Y ya la tenemos. ¿Habéis visto? ¡Qué maravilla! Y muy fácil. Una tarta que la podéis tener preparada con día de antelación. Nos ponemos un día antes a prepararla y lista para nuestro San Valentín. Mirad qué maravilla. Yo le he añadido un poquito más de chocolate cada vez que le he ido añadiendo los platos de postre, porque es que le va ideal el coger un trocito y que el trozo se reboce en el chocolate que queda en el plato. Impresionante. Mirad qué corte, qué maravilla. Mirad, ¡buah! Espectacular. Buah, impresionante. Nada, una tarta que sí o sí os recomiendo para este San Valentín o Día de los Enamorados, porque es que segurísimo que os va a encantar. Mirad la textura que nos queda. Ahora, yo he rallado por encima chocolate blanco, porque era como quien dice que el contraste que veía que pegaba más, pero es que a vosotros os gusta, por ejemplo, chocolate con leche, perfectamente lo podréis cambiar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.